Sony X80J de 55 pulgadas a la izquierda y LG NanoCell Nano 85 también de 55 pulgadas a la derecha, ambos modelos del 2021. La principal diferencia es que el Sony tiene panel ADS, mientras que el Nano 85 panel IPS. Ya he comprobado esto con la captura de los píxeles de ambos televisores. Sin embargo, de acuerdo a rthings.com, la unidad que analizan ellos del Nano 85 les llegó con panel ADS. Pero recuerden que este que yo tengo tiene panel IPS. La diferencia principal en cuanto a rendimiento entre este tipo de paneles es que si bien ambos en escenas oscuras se comportan de una forma muy terrible en comparación, por ejemplo, a un televisor que tenga panel VA, entre estos dos, IPS y ADS, el que tiene peor rendimiento es el que tiene panel IPS, y eso lo pueden corroborar con estas escenas que les muestro, principalmente aquellas que tienen alto rango dinámico. La tecnología de retroiluminación del X80J es LED directa, mientras que la del Nano 85 es LED Edge. La diferencia es que el Nano 85 soporta atenuación local. Sin embargo, ese aspecto de atenuación local en algunas escenas, como pueden notar, aun cuando se coloca la atenuación local en bajo, puede generar un efecto blooming que puede ser muy molesto y muy distractor, a manera de bandas verticales levemente blanquecinas. Pero en otros contenidos, como por ejemplo este videojuego Resident Evil 7, quizá no es tan notorio o no es tan molesto, y aquí sí que conviene mantener la atenuación local en bajo o en medio, o mejor aún en alto, para mejorar un poco la uniformidad de colores negros, porque obviamente si se apaga totalmente la atenuación local se va a generar mucho efecto clouding, muchísimo más notorio en comparación al Sony X80J, por lo menos en la gran mayoría de contenido. En cuanto a relación de contraste, el X80J alcanza 1116:1. No tiene Full Array ni atenuación local. Recuerden que su tecnología de retroiluminación es LED directa y que tiene panel ADS. Mientras que en el Nano 85 el contraste nativo es de 1016:1 y con la atenuación local de 1089:1. Recuerden que tiene panel IPS con retroiluminación LED Edge y atenuación local. Pero bueno, sea como sea, considero que tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, como por ejemplo la escena de esta película, el X80J, aún sin tener atenuación local, me parece que muestra mejores resultados. Mientras que en el Nano 85, con la atenuación local desactivada, muestra demasiado efecto clouding, y activada, aun cuando sea solamente en bajo, el efecto blooming es muy notorio y distractor. Antes de continuar, si este video les gusta, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados, Sony X80J a la izquierda y LG Nano 85 a la derecha, ambos modelos del 2021. Otra diferencia entre ambos televisores es por supuesto el diseño de sus controles remotos. Es muchísimo más grande e incómodo desde mi punto de vista el control del Sony X80J, aunque tal vez para algunas personas no lo sea tanto. Mi mano es relativamente grande y aún así me parece muy incómodo a veces este control, mientras que el Magic Remote del LG es más pequeño, levemente más ergonómico y además es más funcional porque tiene la ruedita de scroll y además se convierte en cursor al apuntar a la pantalla. Ambos controles remotos utilizan baterías desechables. El sistema operativo del Sony es Google TV basado en Android 10, mientras que el del Nano 85 es WebOS. La fluidez del sistema operativo en ambos televisores es buena,
A veces abren un poco más rápido las aplicaciones y los videos en el Nano 85, pero la gran mayoría del tiempo abren más rápido o cargan más rápido los videos en el Sony X80J. Esta es una de las razones por las que en videos anteriores he dicho que los televisores Sony, o por lo menos aquellos que he analizado hasta ahora, serán los únicos televisores con Android TV o con Google TV que yo tendría muy presente para querer adquirirlos como un televisor personal en caso de que no tuviera presupuesto para más televisores. Por lo menos eso también lo digo comparándolo con otros televisores de otras marcas con estos mismos sistemas operativos Android TV o Google TV. Sin embargo, entre ese sistema operativo Google TV y el WebOS, personalmente me gusta más el WebOS, tanto por su parte estética como por su parte funcional gracias al Control Magic, porque principalmente utilizo mucho el navegador de internet y con el Control Magic se hace todo mucho más fácil. Sin embargo, en el caso del Sony, por tener la tienda de aplicaciones de Google, tiene muchísimas más aplicaciones que cumplan esa función de navegador de internet, mientras que en el televisor Nano 85 solamente existe un navegador de internet, pero desde mi punto de vista es más funcional y más que suficiente. Acepta búsqueda por medio de comandos de voz, tiene esta función que es una especie de mini picture in picture que puede ser muy útil. Y también por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Y si bien el X80J soporta la función de compartir pantalla, es importante mencionar que no soporta lo que se conoce como multiview, tampoco picture in picture y tampoco pantalla superpuesta. Mientras que el Nano 85, además de la función de compartir pantalla, también soporta lo que se conoce como pantalla superpuesta, aunque solamente funciona al conectar algún puerto a algún puerto HDMI y en la otra pantalla su teléfono móvil. No funciona con la aplicación YouTube del televisor y tampoco conectando algo al puerto para la antena de aire. Desde mi punto de vista, la principal ventaja es por supuesto en cuanto a aplicaciones por parte del X80J, porque la tienda es más amplia y además se le pueden instalar archivos APK en caso de ser necesario, mientras que en el LG no se le pueden instalar archivos APK y la tienda es un poquito más limitada, pero aún así me parece que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. El espacio de almacenamiento del Sony es de 4,4 GB y el del Nano 85 de aproximadamente 2,3 GB. En ambos casos puede ser más que suficiente para casi cualquier persona. Retomando su calidad gráfica, me parece que la uniformidad de colores grises de ambos televisores es muy decente, el efecto de pantalla sucia es muy poco perceptible y será todavía menos perceptible al observar contenido normal. En cuanto a colores, me parece que ambos muestran muy buenos resultados. La diferencia principal es que en la gran mayoría de escenas, por lo menos con algunos modos de imagen, en el Nano 85 los colores suelen lucir un poquito más intensos o levemente más vívidos, mientras que en el Sony levemente más apaciguados, pero sin exagerar me parece que ambos muestran buenos resultados en cuanto a colores, y aquí la verdad ya es cuestión de gustos. En cuanto a brillo, en rango dinámico estándar el Sony alcanza 335 nits, en alto rango dinámico 366 nits y en alto rango dinámico con el modo juego 369 nits, mientras que el LG en rango dinámico estándar 300 nits, en alto rango dinámico 394 nits y en alto rango dinámico con el modo juego 389 nits. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos televisores soportan HDR10, HLG, Dolby Vision y también Dolby Vision para gaming. En el apartado gaming, una de las principales diferencias es que el Nano 85 cuenta con esta Game Bar y además con modos de juego en donde con cada elección cambia un poco la configuración gráfica. Como tal ofrece más variedad en cuanto a aspecto gráfico, colores, contraste, además estabilizador de negros para mejorar el rendimiento en escenas oscuras y estabilizador de blancos para mejorar el rendimiento en escenas con más claridad. Y en cuanto a colores, si aumentamos
la saturación o volumen de color en ambos televisores, podemos observar que el X80J de hecho podría llegar a mostrar colores más intensos o levemente más saturados, pero la configuración de fábrica viene así que voy a dejarla, voy a hacer esta comparativa gaming con esas configuraciones y ya más adelante haré configuraciones de imagen recomendadas para el modo juego y otros modos de imagen de ambos televisores. Ahora bien, en este apartado gaming la principal diferencia es que el Nano 85 tiene dos puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales para mostrar los 120 Hz en 4K y también frecuencia de actualización variable, en este caso AMD FreeSync, mientras que el X80J de Sony no soporta puertos HDMI 2.1, es decir que no soporta ni los 120 Hz en 4K y tampoco frecuencias de actualización variables. En cuanto a sus tiempos de input lag, para el X80J en 4K 60 Hz en rango dinámico estándar es 11,6 milisegundos y en alto rango dinámico 11,4 milisegundos. Mientras que para el Nano 85 en 4K a 60 Hz en alto rango dinámico es de aproximadamente 13,2 milisegundos, en alto rango dinámico aproximadamente 13,3 milisegundos y en 4K a 120 Hz aproximadamente 13,8 milisegundos. Así pues que para aquellos que quieran una experiencia gaming más avanzada o más completa para aprovechar más las consolas PlayStation 5, la Xbox Series X o una tarjeta gráfica de PC potente, el Nano 85 sería una mejor opción. Y en cuanto a sus tiempos de respuesta, en el caso del X80J es de 12,5 milisegundos y en el Nano 85 13,2 milisegundos. Cabe destacar que ambos en cuanto a fluidez me parece que hacen un muy buen trabajo, pero obviamente puede ser mejor en el Nano 85 cuando conecten una consola compatible con los 120 Hz en 4K. Y además es importante mencionarles que ninguno de esos televisores sufre del temido efecto conocido como Black Crush. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo cine de ambos televisores. Lo más importante que deben saber es que ningún televisor 4K actual va a mostrarles contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. Esto es algo que sucede mucho en cuanto a que las personas se decepcionan porque piensan que un televisor 4K les va a mostrar el contenido de TV cable que llega apenas al HD. Piensan que les va a mostrar ese contenido en 4K, pero eso nunca va a pasar. Si bien en 1080p o Full HD el escalado de imagen sí que mejora en ambos televisores y es prácticamente igual, aún así no va a alcanzar el 4K. Entonces recuerden que cuando el contenido tiene baja resolución, o sea 720p o HD o una más baja, en ambos se pueden notar partes levemente pixeladas, pero pueden pasar como algo tolerable y recuerden que es algo normal. Y que es a partir de 1440p cuando el trabajo de escalado de imagen de ambos televisores asemeja mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. El manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming en ambos televisores es muy bueno. El Sony X80J tiene el parámetro conocido como Motion Flow, mientras que el LG Nano 85 el parámetro conocido como TrueMotion. En ambos casos ofrecen varias opciones de modificación que pueden utilizar para decrecer los efectos de vibración o de tartamudeo en escenas que presenten muchos de esos problemas o efectos. Sin embargo, recuerden que el contenido de películas, usualmente lo que busca el director es que vivamos una experiencia fílmica y por ende a veces conviene desactivar estas mejorías en cuanto a manejo del movimiento cuando quieran experimentar algo más de película, por así decirlo. Pero si quieren mejorar la fluidez, tienen estas opciones para poderlas modificar y activar hasta que noten los resultados deseados.
Los ángulos de visión de ambos televisores son buenos o por lo menos muy decentes en el sentido de que los colores no pierden tanto volumen cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, pero me parecen levemente mejores en el Nano 85, probablemente porque en este caso esta unidad que tengo tiene panel IPS. Entonces, si bien en escenas oscuras el panel ADS fue mejor, ya en cuanto a ángulos de visión, el IPS, como pueden notar, es por lo menos levemente mejor, o eso puedo percibir yo. En cuanto al manejo de los reflejos, en ambos televisores los resultados son muy similares, porque sus paneles ADS en el caso del X80J e IPS en el caso del Nano 85 les ayudan en este aspecto de contrarrestar de una forma decente los reflejos de los focos de luz. Pero para habitaciones que reciban muchos reflejos naturales por medio de las ventanas, no son los más recomendados porque no tienen altísimas cantidades de brillo. El calentamiento en pantalla de ambos televisores luego de casi 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, es un poco alto, sobre todo en el X80J, como pueden notar, aunque nada exagerado. Se puede sentir algo de calor, pero repito, nada exagerado, mientras que en el Nano 85 es entre alto y normal, por lo menos en algunas partes de la pantalla. Pero en el Nano 85, cuando lo exigen en cuanto a las tecnologías gaming, los 120 Hz en 4K con frecuencia de actualización variable, podría levantar un poco más de calor, aunque tampoco nada exagerado. En cuanto a las entradas, el X80J de Sony tiene un puerto para la antena de aire, un puerto auxiliar, un puerto para el cable LAN para internet, 4 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, 2 puertos USB, uno de ellos es 3.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto de 3,5 mm para auriculares y un puerto para conectar un conversor de entradas compuestas. Mientras que el Nano 85 en la parte posterior baja tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN, un puerto para la antena de aire, 2 puertos USB 2.0 y en la parte posterior lateral tiene 2 puertos HDMI 2.1, 2 puertos HDMI 2.0 y otro puerto USB 2.0. Estos serían los puertos HDMI 2.1, el número 3 y el número 4, el número 3 con soporte para canal de retorno de audio mejorado. En cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 20 watts, pero en la práctica me pareció mejor, o de hecho mucho mejor, el rendimiento del sistema de sonido del Sony X80J. Y en cuanto a tecnologías, ambos soportan tecnologías Dolby Audio y también canal de retorno de audio mejorado, pero el Sony X80J soporta además tecnologías DTS, mientras que el Nano 85 no. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Ya para ir terminando, si ustedes me preguntan cuál televisor escogería yo en caso de que no existieran más televisores en el mundo, yo escogería el X80J de Sony, a pesar de que muchos de ustedes ya saben que a mí personalmente los sistemas operativos Android TV o Google TV no me gustan mucho. Escogería el Sony porque la optimización de ese sistema operativo Google TV es muy buena, mucho mejor en comparación a otros televisores desde mi punto de vista. Su calidad gráfica me pareció que le da mucho la pelea al LG, sobre todo en el apartado de escenas oscuras, que es lo que a mí personalmente más me interesa. Y además su sistema de sonido me pareció más potente, mejor optimizado, lo cual van a poder corroborar por ustedes mismos en unos segundos. No escogería el Nano 85, a pesar de que su sistema operativo WebOS me gusta mucho, sobre todo por el control Magic. No lo escogería porque el rendimiento en escenas oscuras no me gustó para nada. Tampoco soy un gamer exigente ni ultra dedicado, por lo cual no me importa el hecho de tener o no tener puertos HDMI 2.1. Y porque si bien utilizo mucho el navegador de internet, últimamente he estado utilizando el navegador de internet del sistema operativo Google TV, que se llama Odin Web Browser, y me parece que es
relativamente cómodo de manejar. Entonces la verdad es que es muy poco, por lo cual yo podría decantarme por el Nano 85. Entonces por esa razón yo personalmente escogería el X80J. No sé ustedes qué piensan al respecto, cuál televisor escogerían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.